¿Alguna vez has sentido que un lugar muerto todavía respira? No me refiero a un murmullo del viento o a un eco en los pasillos. Hablo de un latido, un pulso oscuro, casi humano, escondido entre paredes descascaradas. Eso fue lo que sentí la primera vez que crucé las puertas oxidadas de aquel hospital abandonado. Y aunque han pasado años desde esa noche, todavía no puedo cerrar los ojos sin escuchar el sonido de respiradores viejos encendiéndose en la oscuridad. Yo no soy explorador urbano ni cazador de fantasmas. No buscaba emoción ni gloria. Lo mío fue un error, una mezcla de curiosidad y desesperación. Había escuchado historias sobre ese hospital, un edificio inmenso, levantado en los años 50, clausurado tras una serie de incidentes nunca aclarados. Se decía que, antes de cerrarlo, habían trasladado a los pacientes a la fuerza, dejando a algunos en condiciones terribles. Otros, según los rumores, nunca salieron. Oficialmente las versiones hablaban de problemas de presupuesto, de fallas eléctricas, de filtraciones de agua. Extraoficialmente, se murmuraba sobre médicos que realizaban experimentos sin permiso, salas enteras de pacientes atados a camas, y una cantidad de muertes imposible de justificar en papeles. Lo que me llevó allí fue una grabación, una cinta que encontré en una caja de mi abuelo. Él había trabajado como paramédico y, por alguna razón, guardaba archivos viejos en el desván. Entre ellos apareció un casete marcado con tinta azul. Hospital San Gabriel, 1983. Cuando lo reproduje, escuché voces, gritos apagados, el sonido metálico de camillas moviéndose, y al final una respiración entrecortada. Una voz masculina decía, «Ya no salen, ya no hay puertas aquí». Y luego, silencio. Me obsesioné. Busqué la ubicación del hospital que quedaba a las afueras de la ciudad en un terreno devorado por maleza y rodeado de carreteras olvidadas. Un amigo mío accedió a llevarme hasta allí en su coche, pero me dejó en la entrada. No quiso acompañarme. Ni siquiera se despidió, solo me miró y dijo, «Si escuchas algo, no lo sigas». Recuerdo la reja oxidada abriéndose con un chillido que me heló los huesos. El patio estaba cubierto de hierba alta, como si la tierra quisiera tragarse el edificio. El hospital se alzaba frente a mí, enorme, con ventanas negras como cuencas vacías. Aún de día, la sombra que proyectaba parecía tragar la luz. Entré por la puerta principal, empujando con fuerza hasta que cedió. El olor fue lo primero, humedad, óxido, pero también algo más. Un hedor penetrante parecido al de carne podrida, que parecía emanar de las paredes mismas. Dentro, el silencio era absoluto. Ni insectos, ni pájaros, nada. Como si el hospital hubiera tragado todo sonido. Los pasillos eran un laberinto interminable. Las luces de mi linterna apenas alcanzaban a iluminar más de unos metros. Pintura descascarada, carteles viejos con mensajes de higiene, camillas oxidadas abandonadas en medio del pasillo, una silla de ruedas tumbada en una esquina como si alguien la hubiera empujado con violencia. Cuanto más avanzaba, más fuerte era la sensación de que no estaba solo. Era como si me observaran desde cada habitación vacía, desde cada puerta entreabierta. No veía nada, pero sentía el peso de miradas invisibles. Me detuve frente a la sala de emergencias. El letrero colgaba torcido, a punto de caer. Dentro, encontré camillas alineadas, muchas aún con correas de cuero sujetando nada. En una de ellas había una sábana arrugada, manchada de un marrón oscuro. Quise pensar que era óxido, pero en mi interior sabía que no. Fue entonces cuando lo escuché. Un sonido eléctrico, como un aparato encendiéndose. Me quedé helado. La linterna titiló, y por un instante, juraría que escuché el pitido de un monitor cardíaco. No era posible. No había electricidad en ese lugar desde hacía décadas. Decidí seguir el sonido. Avancé por un pasillo más estrecho que desembocaba en la unidad de cuidados intensivos. Allí el aire era más denso, como si costara respirar. Las puertas estaban todas abiertas, mostrando habitaciones oscuras con camas aún intactas. Algunas tenían correas de cuero,
Otras manchas en los colchones. El pitido se hizo más claro. Venía de la última sala, al final del pasillo. Caminé despacio, cada paso resonando demasiado fuerte en el suelo de baldosas rotas. Cuando llegué, la puerta estaba cerrada. Intenté girar la manija y se abrió con un chirrido insoportable. Dentro había una cama, y sobre ella, un respirador conectado a nada, encendido. Los tubos colgaban al aire, y sin embargo el aparato exhalaba y aspiraba, como si realmente alguien estuviera conectado. Mi linterna parpadeó de nuevo, y por un segundo creí ver una silueta en la cama. Un cuerpo demacrado, con el rostro cubierto por una máscara de oxígeno. Pero cuando la luz se estabilizó, no había nadie. Retrocedí, tropezando con la puerta. El respirador siguió funcionando. El sonido del aire llenando pulmones inexistentes me persiguió hasta que salí corriendo del cuarto. Los pasillos parecían distintos. No reconocía el camino de vuelta. Las señales en las paredes estaban corroídas, ilegibles. Sentí que el hospital me tragaba, cambiando su estructura para perderme adentro. Fue entonces cuando escuché pasos. Claramente pasos. No eran los míos. Apagué la linterna, conteniendo la respiración. Los pasos se acercaban, lentos, arrastrados, como de alguien que camina descalzo sobre el suelo frío. Se detuvieron justo al otro lado de la pared. Podía jurar que sentía el calor de esa presencia a través del concreto. Y entonces, una voz susurró mi nombre. No lo había dicho en voz alta, no había forma de que alguien lo supiera. Sentí un escalofrío recorrerme entero. Eché a correr sin pensar. Giré pasillos, abrí puertas, bajé escaleras. El hospital parecía infinito. Cada esquina llevaba a más pasillos idénticos, más salas con camas oxidadas, más silencio. Pero detrás de mí, siempre, los pasos, siempre la respiración que no era mía. Llegué a una sala enorme, con paredes de azulejos rotos. Debió ser un quirófano. Había lámparas quirúrgicas colgando del techo, oxidadas y deformes. En el centro, una mesa de operaciones manchada, rodeada de charcos oscuros que parecían nunca secarse. Me acerqué a la mesa, y en ese instante, escuché un murmullo colectivo, como decenas de voces hablando al mismo tiempo. Venían de todas partes, las paredes, el techo, el suelo, palabras incomprensibles, pero cargadas de un odio palpable. Me tapé los oídos, pero las voces estaban dentro de mi cabeza. La linterna volvió a parpadear, y cuando se encendió, no estaba solo. Alrededor de la mesa había figuras, pacientes con batas desgarradas, piel cenicienta, ojos hundidos. Algunos tenían vendas manchadas, otros brazos atados con correas. Todos me miraban. Ninguno respiraba, pero el sonido del respirador seguía llenando el aire. Dieron un paso hacia mí al unísono. Yo retrocedí, tropezando con la camilla. El murmullo se transformó en un grito insoportable, como si todos hablaran dentro de mi cráneo. Vi sus bocas abiertas, dientes podridos, lenguas negras. No pude soportarlo. Corrí de nuevo, sin mirar atrás. No sé cómo logré encontrar la salida. Solo recuerdo empujar una puerta metálica que no había visto antes y salir al aire libre, cayendo de rodillas en la hierba húmeda. El hospital quedó detrás de mí, silencioso, inmutable, como si nada hubiera ocurrido. Mi amigo me esperaba en el coche, fumando un cigarrillo con las manos temblorosas. Cuando me vio, pálido, sin aire, solo dijo: «Te lo advertí, si escuchas algo, no lo sigas». Lo que nunca le conté fue que, desde esa noche, el sonido del respirador nunca se fue. Lo escucho en mi cuarto, a veces detrás de la puerta del baño, a veces en mis sueños. Y, algunas madrugadas, cuando despierto sobresaltado, juro que siento un tubo frío presionando mis labios, intentando llenarme los pulmones con un aire que no es de este mundo.